Hoy viajaremos a Estados Unidos, donde una francesa llamada Marguerite desbarató su apellido para crearse a sí misma. Una erudita de la novela histórica que ha hecho creer a muchos que su propia voz es la de pensadores y emperadores como Aurelio. Hablemos de Marguerite Yourcenar. Hermoso día. Si no teníamos el placer de conocernos, mi nombre es Mirna y estoy en todas mis redes sociales como Dama Muerta. Ya tenemos equipo. Aquí puedes ver las luces, pero lógicamente no las he instalado. Estoy buscando espacio todavía. Por el momento solamente va a ser inventario muerto. Por favor, suscríbete, dale me gusta, compártelo. Eso me apoya muchísimo porque YouTube no es tan lindo con los nuevos creadores y por eso estoy intentando ser constante. Cada martes tienes video nuevo con una lectura exquisitamente seleccionada para ti de mi parte. Ahora sí, hoy me dieron ganas de salir de México para hablar de la literatura de Marguerite Yourcenar. Ella nació en Bélgica en 1903 y murió en Estados Unidos en 1987. O sea que básicamente fue una niña de guerras mundiales. Ella vivió migrando buena parte de su vida, de hecho, desde que tiene razón de existencia. Y Estados Unidos fue el país en el que se estableció formalmente tras la Segunda Guerra Mundial. Hay un detalle bien particular que a mí me fascina porque comprueba algunos puntos del academicismo y es que Marguerite Yourcenar jamás pisó una escuela, ni siquiera la educación básica. Todo su conocimiento, que es vastísimo, se basa en la literatura. Soy yo del futuro y se me olvidó decirte que también en la asesoría de su padre. Que si te preguntas, no es un prodigioso escritor ni fue un gran académico y filósofo, no, simplemente era un aristócrata francés. Vaya simpleza, ¿no? Y la historia que te conté al principio es real. En 1919, Marguerite adopta el seudónimo de Yourcenar. Esto consiste en un anagrama del apellido de su padre. Crayencourt, te lo digo así en español para que entiendas el anagrama. Su primer libro fue Alexis o el Tratado del Inútil Combate, con una buena acogida crítica y el tema central de esta obra es la confesión de la homosexualidad. Marguerite siempre tuvo inclinaciones teóricas marcadísimas y la realidad es que desde una etapa muy prematura se supo que por el poder de su familia y su grandísimo talento iba a ser un prodigio en la literatura. En el 26 muere una figura clave en su vida, te estoy hablando de la modelo de belleza e inteligencia Jean de Bettinghoff, y a ella le dedica la nueva Eurídice. Si me preguntas, la relación entre estas dos me parece divina porque es un amor sáfico. Y con sáfico no me estoy refiriendo realmente al lesbianismo, sino a un amor profundo de respeto, admiración e intelectualidad entre dos mujeres, que es romántico, por supuesto que es romántico, pero no necesariamente sexual. Marguerite es una gran amante de las mitologías, ya sea griega, romana, cristiana, y también es de las primeras traductoras de Virginia Woolf. Ella tradujo El Faro. Ahora te voy a mencionar mis 3 obras favoritas de esta magnífica escritora para antojarte tantito. La primera es Las Memorias de Adriano, Opus Nigrum y Fuegos, que es la obra que vamos a revisar justo en este momento. Fuegos es un confesionario en formato de prosa lírica que ahonda en los pensamientos, sentimientos y todo aquello que remueve las tripas de las figuras de la mitología griega y cristiana. Aquí tenemos los pensamientos apasionados de Aquiles, el amor irreverente e insaciable de María de Magdala y los pensamientos de Safo acotados al suicidio. Quería leerte justo ese cuento, el de Safo y el suicidio, pero me parece que tiene muchas palabras que pueden ser fácilmente censuradas por YouTube. Ya entrados en materia, vamos con la lectura. Esto es María Magdalena o la Salvación. Me llamo María, me llaman Magdalena. Magdala es el nombre de mi pueblo. Es la pequeña comarca donde mi madre poseía unos campos, donde mi padre poseía unas viñas. Nací en Magdala. A mediodía, mi hermana Marta repartía jarras de cerveza a los obreros, en la granja. Yo me llegaba a ellos con las manos vacías, bebían mi sonrisa a lengüetazos, sus miradas me palpaban como si yo fuera una fruta ya casi madura, cuyo sabor depende de un poco más de sol. Mis ojos eran 2 fieras atrapadas en la red de mis pestañas, mi boca casi negra, una sanguijuela hinchada de sangre. El palomar rebosaba de palomas, el arca de panes, el cofre de monedas con la efigie de César. Marta se estropeaba la vista marcando mi ajuar con las iniciales de Juan. La madre de Juan tenía pesquerías, el padre de Juan tenía viñas. Juan y yo, sentados el día de la boda bajo la higuera de la fuente, sentíamos ya sobre nosotros el intolerable peso de 70 años de felicidad.
La misma música del baile se tocaría en las bodas de nuestras hijas, yo me sentiría llena de los hijos que ellas iban a tener. Juan llegaba hacia mí desde el fondo de su infancia, sonreía a los ángeles como a los niños, a los ángeles que eran sus únicos compañeros. Yo había rechazado, por amor a él, los ofrecimientos del centurión romano. Juan huía de la taberna donde las prostitutas se agitan como víboras al son excitante de una flauta triste, apartaba la vista para no ver el rostro redondo de las criadas de la granja. Amar su inocencia fue mi primer pecado. No sabía yo que estaba luchando contra un rival invisible, lo mismo que nuestro padre Jacob contra el ángel, ni que la apuesta del combate era aquel muchacho de cabellos desordenados, coronados de briznas de paja y que esbozaban una especie de aureola. Yo no sabía que otro había amado a Juan antes de que yo lo amara, antes de que él me amara a mí. Yo no sabía que Dios era el remedio que buscan los solitarios. Presidía yo el banquete de bodas en el cuarto de las mujeres. Las matronas me susurraban al oído consejos de alcahuetas y recetas de cortesanas. La flauta gritaba como una virgen. Los tambores resonaban como corazones. Las mujeres se revolcaban en la sombra, paquetes de velos, racimos de senos, y me envidiaban con voz pastosa la friolenta felicidad de recibir al esposo. Los corderos que estaban degollando en el patio chillaban como los inocentes entre las manos de los carniceros de Herodes. No pude oír a lo lejos el balido del cordero ladrón. Los humos de la noche lo emborronaron todo en la habitación de arriba. El día gris perdió el sentido de las formas y colores de las cosas. No reparé en el blanco vagabundo, sentado entre los parientes pobres, en el extremo más alejado de la mesa de los hombres, que comunicaba a los jóvenes solo con tocarlos o con darles un beso, la horrible especie de lepra que les obliga a apartarse de todo. Yo no adivinaba la presencia del seductor que hace parecer la renuncia tan dulce como el pecado. Cerraron las puertas, quemaron perfumes para alejar a los diablos y nos dejaron solos. Al levantar los ojos, advertí que Juan no había hecho sino atravesar su fiesta de bodas como si fuera una plaza llena de gente con motivo de alguna fiesta pública. Temblaba solo de dolor, estaba pálido, pero de vergüenza. Solo temía un desfallecimiento del alma que lo dejara impotente para poseer a Dios. Yo era incapaz de distinguir en el rostro de Juan la mueca del asco de la del deseo. Era virgen y además toda mujer que ama es una pobre inocente. Comprendí más tarde que yo representaba para él la peor de las culpas carnales, el pecado legítimo, aprobado por la costumbre, tanto más vil cuanto que está permitido revolcarse con él sin rubor, tanto más de temer cuando no trae consigo la condenación. Había elegido en mí a la más escondida de las muchachas a quien él pudiera cortejar con la secreta esperanza de no obtenerla nunca. Yo justificaba su repugnancia hacia otras presas más accesibles. Sentada en aquella cama, ya no era más que una mujer fácil. La imposibilidad en que se encontraba de amarme creaba entre nosotros una similitud más fuerte que esos contrastes del sexo que sirven, entre dos seres humanos, para destruir la confianza, para justificar el amor. Ambos deseábamos ceder a una voluntad más fuerte que la nuestra, entregarnos, ser cogidos, y salíamos al paso de todos los dolores para dar a luz una nueva vida. Aquella alma de largos cabellos corría hacia un esposo. Apoyaba la frente en el cristal cada vez más empañado por su aliento. Los ojos cansados de las estrellas ya ni siquiera nos espiaban. Una sirvienta, al acecho, al otro lado de la puerta, tomaba quizá mis sollozos por exclamaciones de amor. Se alzó en la noche una voz llamando a Juan por 3 veces, como sucede en las casas en donde alguien va a morir. Juan abrió la ventana, se asomó para medir la profundidad de la sombra y vio a Dios. Yo no vi más que las sábanas de la cama y las ató para hacer con ellas una cuerda. Moscas de fuego palpitaban en la tierra como si fueran astros, así que él parecía sumergirse en el cielo. Perdí de vista a aquel tránsfuga incapaz de preferir a una mujer al pecho de Dios. Abrí prudentemente la puerta de mi habitación, en donde nada había sucedido al no ser una huida. Salté por encima de los convidados que roncaban en el vestíbulo y cogí la percha del capuchón de Lázaro. La noche era demasiado oscura para ver en el suelo las huellas de las plantas divinas. Las piedras en las que tropezaba no eran de aquellas que yo saltaba en la pata coja al salir del colegio. Percibía las casas por primera vez, como las ven desde fuera los que no tienen hogar.
Por los rincones de las callejuelas de mala fama tornaban a resumar los consejos de las bocas desdentadas de las alcahuetas. Había vomitonas de borrachos bajo los arcos del mercado que me recordaron los charcos de vino del festín de bodas. Para escapar de la ronda, corrí a lo largo de las galerías de madera de la posada hasta llegar al cuarto del teniente romano. Aquel bruto me abrió, borracho aún de las libraciones en mi honor, a la mesa de Lázaro. Sin duda, me tomó por una de las rameras con quien solía acostarse. Mantuvo la cara tapada con el capuchón de Lázaro. La cosa fue más fácil cuando se trató de mi cuerpo. Cuando él me reconoció, yo ya era María Magdalena. Le oculté que Juan me había abandonado en mi noche de bodas por miedo a que se creyera obligado a verter en el vino de su deseo el agua insípida de su compasión. Le dejé creer que yo prefería sus brazos velludos a las manos largas y siempre juntas de mi pálido novio. Le guardé el secreto a Juan de su fuga con Dios. Los niños del pueblo descubrieron dónde me encontraba y me tiraron piedras. Lázaro mandó a limpiar el estanque del molino, creyendo encontrar allí el cadáver de Juan. Marta agachaba la cabeza al pasar por delante de la posada. La madre de Juan vino a pedirme cuentas del pretendido suicidio de su hijo único. Yo no me defendí. Me parecía menos humillante dejarles creer a todos que el desaparecido me había amado locamente. Al mes siguiente, Marius recibió órdenes de reunirse en Gaza a la segunda división de Palestina. No pude encontrar el dinero necesario para adquirir en el carro uno de esos puestos de tercera clase reservados desde siempre a los profetas, a los miserables, a los soldados con permiso y a los mesías. El posadero me contrató para limpiar los vasos. Aprendí de mi patrón la cocina del deseo. Era muy dulce para mí saber que la mujer despreciada por Juan caía sin transición al último puesto de las criaturas. Cada golpe, cada beso me moldeaban un rostro, unos pechos, un cuerpo diferente del que mi amigo no había acariciado. Un camellero beduino consintió en llevarme a Jaffa mediante el pago en abrazos. Un marino marsellés me tomó a bordo de su barco. Yo iba acostada en la popa y me contagiaba del cálido temblor del mar lleno de espuma. En un bar de Pireo, un filósofo griego me enseñó la sabiduría como si fuera un desenfreno más. En Esmirna, las larguezas de un banquero me enseñaron la dulzura que el chancro de la ostra y las pieles de los animales feroces añaden a la piel de una mujer desnuda. De suerte que fui envidiada, además de deseada. En Jerusalén un fariseo me enseñó a hacer uso de la hipocresía como si fuera un colorete inalterable. En un tugurio de Cesarea, un paralítico ya curado me habló de Dios, pese a las súplicas de los ángeles, que sin duda se esforzaban por devolverlo al cielo. Dios continuaba errando de pueblo en pueblo, mofándose de los sacerdotes, insultando a los ricos, dividiendo a las familias, disculpando a la mujer adúltera, ejerciendo por todas partes su escandaloso oficio de Mesías. Hasta la eternidad tiene su hora de moda. Uno de aquellos martes en que solo invitaba a gente célebre. Simón, el fariseo, tuvo la ocurrencia de rogar la asistencia de Dios. Yo había rodado tanto con la intervención de darle a aquel terrible amigo una rival menos ingenua. Seducir a Dios era quitarle a Juan su porte de eternidad. Era obligarlo a recaer sobre mí con todo el peso de su carne. Pecamos porque Dios no está. Como cada perfecto se presenta a nosotros, nos resarcimos con las criaturas. Cuando Juan comprendiese que Dios solo era un hombre, ya no habría ninguna razón para que no prefiriese mis senos. Me atavié como para ir al baile, me perfumé como para meterme en una cama. Mi entrada en la sala del banquete hizo que se parasen las mandíbulas. Los apóstoles se levantaron con gran tumulto, por miedo a verse infectados con el roce de mis faldas. A los ojos de aquellas gentes yo era tan impura como si estuviera continuamente sangrando. Tan solo Dios permanecía sentado en la banqueta de cuero. Instintivamente reconocí aquellos pies desgastados de tanto andar por todos los caminos de nuestro infierno, aquellos cabellos llenos de piojos de astros, aquellos grandes ojos puros como únicos pedazos que de su cielo le quedaban. Era feo como el dolor, estaba sucio como el pecado. Caí de rodillas, tragándome mi salivazo, incapaz de añadir el sarcasmo al horrible peso del desamparo de Dios. Me di cuenta enseguida de que no podría seducirlo, pues no huía de mí. Deshice mis cabellos como para tapar mejor la desnudez de mi culpa. Vacié ante él el frasco de mis recuerdos.
Comprendía que aquel Dios fuera de la ley debía haberse deslizado una mañana fuera de las puertas del alba, dejando atrás de sí a las personas de la Trinidad, sorprendidas de no ser más que dos. Se había alojado en la posada de los días, se había prodigado a innumerables transeúntes que le negaban su alma, mas reclamaban de él todas las tangibles alegrías. Había soportado la compañía de bandidos, el contacto de leprosos, la insolencia de los policías. Consentía igual que yo en pertenecer a todos. Espantoso destino. Puso sobre mi cabeza su ancha mano de cadáver, que parecía hallarse ya sin sangre. No hacemos más que cambiar de esclavitud. En el momento preciso en que me abandonaron los demonios, me convertí en posesa de Dios. Juan se borró de mi vida como si el evangelista no hubiera sido para mí, sino para el precursor. Frente a la pasión, me olvidé del amor. He aceptado la pureza como la peor de las perversiones. He pasado noches en blanco, titiritando de rocío y de lágrimas, tumbada en el campo en medio de los apóstoles, como un montón de corderos enamorados del pastor. Pausamos aquí. Precioso, precioso. No tengo otra palabra. Esta es la primera parte. La segunda parte te la voy a subir el siguiente martes porque es un cuento extenso y creo que si lo dejaba nada más para un solo video nos íbamos a hacer media hora. No es el objetivo. El objetivo es que veas este video de una sentada, que escuches una lectura deliciosa, que pienses o que no pienses, que nada más te relajes tantito. Y Marguerite tiene una prosa poética deliciosa. Genuinamente es de los textos que más me han conmovido. Esto es... está en formato de cuento y es esta colección que ya te había comentado, Fuegos. Tiene 9 relatos que siguen ese mismo formato de prosa poética y de verdad valen la lectura. Hay pocas cosas que te puedo decir, léelo, porque yo, claro que fomento la lectura, pero también sé la situación en la que nos encontramos, entonces no es una obligación ni una prioridad, desafortunadamente, en nuestros contextos, pero esto te gustaría porque es mitología, es cristianismo, es una reinterpretación de una historia mal contada y a veces tan deliciosamente contada por esta señora que tiene una voz muy estudiada. Por eso te decía que el detalle de que nunca asistió a una escuela es divertidísimo. Es un prodigio, sin duda alguna. Te voy a pedir que esperes el video del siguiente martes para que hagamos el análisis completo, porque todavía falta la parte más relevante del texto. Si esto te pareció bello, lo que viene es triplicado. Y lo más importante, vamos a entender por qué el cuento se llama María Magdalena y la Salvación. Te quiero leer los títulos porque me gustaría que me dijeras si te interesa alguno de ellos en particular. Tenemos Fedra o la desesperación, Aquiles o la mentira, Patroclo o el destino, Antígona o la elección, Lena o el secreto, María Magdalena o la salvación, Fedón o el vértigo, Climnestra o el crimen y Safo o el suicidio. Por favor, suscríbete aquí, dale me gusta y comparte con tus alumnos, maestros, compañeros, amigos o alguien a quien crees que pudiera gustarle esta lectura. Ya sabes que puedes buscarme en todas mis redes sociales, estoy como Dama Muerta y platicamos diario de arte, literatura, cultura y políticas culturales. Muchísimas gracias, de verdad. Ya a la siguiente espero tener las luces instaladas. Y bueno, que en caos descanses. Para no arruinar su carrera de salvador, consentí en verlo morir. ¡Ah, su máquina!